Nuestra vida. Pues bienvenidos todos, hermanos, a nuestra reunión de estudio bíblico. Gracias a Dios que estamos aquí. Hoy no me quitaré el cubrebocas para poder hablar un poquito más fuerte, ¿verdad? Y seguir conservando la protección así para todos nosotros. Vamos a seguir hablando del tema de la bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hemos estado meditando Deuteronomio capítulo 28. Si me acompaña por favor ahí en su Biblia, la puede mantener abierta. Y ahí el Señor habla con su pueblo Israel acerca del plan que Él tiene para la vida de ellos. Él los sacó de Egipto, donde vivían en calidad de esclavos, ¿sí? Esa era la condición que el pueblo de Israel tenía. No perdamos de vista eso. Y cuando ellos finalmente, en su desesperación, claman al Señor con un simple gemido, dice que Dios escuchó ese gemido y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y entonces inicia el plan de rescate. Y ya conocemos la historia en el libro de Éxodo, cómo Dios llamó a un hombre, Moisés, que no pudo usar cuando era un hombre importante en Egipto, porque llegó a ser incluso candidato al trono de la nación más poderosa. Pero no era esa la manera que Dios usaría para sacar a su pueblo, sino que el Señor habría de manifestar su poder en su pueblo, en favor de su pueblo, de una manera milagrosa, no conforme a las maneras del mundo. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender como cristianos, hermanos. Las bendiciones de Dios operan de manera espiritual, ¿sí? Dice, nos ha bendecido el Señor en Cristo Jesús con toda bendición espiritual, dice Pablo. Eso ya lo tenemos nosotros. Pero bendición espiritual quiere decir que va más allá de lo natural. Así que cualquier circunstancia que enfrentamos en la vida, y no me refiero a problemas, sino a la vida misma, tenemos que acostumbrarnos, hermanos, a vivir a la manera de Dios, a disfrutar de las cosas a la manera que Él lo ha pensado, que Él lo ha diseñado. Lamentablemente estamos muy limitados porque queremos que Dios obre en nuestro favor de manera natural, ¿sí? Es decir, pues que el Señor me bendiga a través de un trabajo, a través del negocio, a través de X cosas, que el Señor me bendiga mediante esto, mediante aquello. Bueno, hay hermanos que, me acuerdo de un hermano que compraba billetes de la lotería, ¿verdad? Y luego un día se paró ahí en un culto, ¿no? En una iglesia donde asistíamos hace muchos años, y dice, no, mi hermano, yo compro el boleto de la lotería y lo pongo aquí en la Biblia en el Salmo 23. Pero ya con eso ya lo convertía en algo espiritual, según él, ¿no? Pero la gente piensa que llegar a tener a lo mejor una fortuna, pues en lo natural, en las condiciones naturales, pues solo ganándome la lotería, ¿no? Seguimos pensando en el concepto natural, en los terrenos de lo natural, y queremos que Dios obre de esa manera. Pero Dios no lo hace así. Cuando a lo mejor todos pensarían, ¿verdad? Mira cómo el milagro que Dios hizo, cómo Dios movió para que Moisés finalmente fuera encontrado por la hija de Faraón y llevarlo al palacio y educarlo en artes de guerra, en cuestiones de diplomacia, de administración, de todo aquello, para ponerlo como líder después de su nación. No, Dios no lo pudo usar con todo ese equipamiento humano, ¿sí?
porque estudió obviamente en las mejores universidades de su tiempo. Nada de eso era lo que el Señor estaba buscando. Porque finalmente Dios hace las cosas en los terrenos de lo sobrenatural. Y es ahí donde tenemos que acostumbrarnos a movernos en la vida natural, las circunstancias propias de la vida. Entonces, cuando usted piensa en la bendición de Dios, hermano, no limite a Dios con las cosas naturales. Claro, Dios las puede usar y las va a usar. Dios va a usar a los médicos, Dios va a usar a la ciencia, por supuesto. Dios va a usar un trabajo, Dios va a usar un negocio. Dios va a usar el dinero, que es de lo natural, para bendecirnos, por supuesto que sí, pero a su manera. Estamos viviendo, hermanos, las consecuencias propias de estar vivos, ¿sí?, en un mundo caído por causa del pecado, ¿sí? Lo que ahora estamos viviendo, esta pandemia, este virus, hermanos, no es nuevo. Desde Génesis 3 viene esta descomposición natural. Y todo lo que era anteriormente en la creación, antes del pecado, todo lo que Dios diseñó para nuestro bien, ¿sí?, ahora se convirtió en algo que nos es contrario, la naturaleza misma. Entonces a veces el sol, que por supuesto naturalmente es una bendición para la tierra, porque hace que la tierra sea productiva, que bendice también nuestro cuerpo y nos sana por las vitaminas y todo lo demás que se provoca en nuestro organismo a través del sol, pero ese sol también nos puede matar, ¿sí? El aire y las demás cosas que sirven para nuestro beneficio también, hermanos, pueden causarnos problemas. Eso sucede desde la caída. Así que, como dice Pablo en Corintios, no nos ha sobrevenido ninguna prueba o tentación que no sea humana, que no sea natural. Pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más allá de lo que podemos soportar, sino que nos dará juntamente con la tentación, ¿qué cosa? La salida, la solución. Hay que aprender a confiar, a depender del Señor, meditando en el pasaje de Habacuc 3, que he hecho referencias en mis mensajes más recientes, ¿no? A veces me pasa así, un pasaje viene a mi pensamiento, a mi corazón y no me deja, y cada vez el Señor me permite ver y conocer más cosas de Él, ¿no? Y revela su verdad y ese mensaje que tiene en particular para mí, para cada uno de nosotros, ¿no? Y cuando dice allá en capítulo 3, aunque todo esté acabado, ¿no? Y él empieza a decir ahí, obviamente, las cosas en su contexto cultural, ¿no? Aunque no haya ovejas en la majada, aunque los labrados no den mantenimiento, aunque la vid no dé su fruto y todo eso. Él dice, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Eso no es, hermanos, un pensamiento mediocre, ¿no? Es decir, bueno, pues no importa que no tenga nada y que todo en mi vida vaya mal. A pesar de eso me voy a alegrar. No es eso lo que está diciendo el profeta. Porque dice, yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Me voy a gozar en que, aunque ahorita todo está mal, Dios me va a salvar. Por eso dice, me gozaré en el Dios de mi salvación. Sí, hoy puedo estar enfermo, hoy puedo estar en esta condición económica, hoy mi familia puede estar hecha un desastre, lo que sea. Con todo y eso, yo me voy a alegrar en el Señor y me voy a gozar porque Él me va a sanar.
Entonces, el tema es, hermanos, estar expectantes de que Dios haga algo en nuestro favor y por favor no lo limite. Podemos usar todo. Por eso estamos todos aquí con un cubrebocas, ¿no? Porque estamos siguiendo las recomendaciones médicas. Y por eso estamos todos así en una sana distancia y demás cosas. No sé, Ramírez por qué se fue para allá, pero nada, no quiere estar cerca de mí. Si quiere está en tu pañuelo, no pasa nada. ¿Sí me explico? Seguimos las cosas, las reglas y lo demás, pero nuestra confianza está y nos gozamos en el Dios que nos va a salvar. Y tomamos medicamentos y tomamos vitaminas y todo, muchas cosas que por ahí nos recomiendan, ¿no? El Señor a través de eso se va a manifestar. Pero Él quiere que finalmente nuestro enfoque esté en Él. En Él y en su bendición. Jesucristo no dice, hermanos, que no pensemos en las cosas de la vida, ¿no? Cuando dice allá en Mateo 6, no se angustien ustedes, no se afanen por las cosas, por el qué comerán, el qué vestirán. No dice que no sean importantes. De hecho dice que son tan importantes que nuestro Padre Celestial, que corre todos los días el universo, sabe que tenemos necesidad de todas esas cosas. Y si nosotros buscamos a Él y en Él, entonces vamos a recibir todas esas bendiciones que Él tiene para nosotros. Así que la intención de estos mensajes, hermanos, de meditar la bendición de Dios, es enfocarnos en eso, porque si Isaías dice, ahí en el capítulo 55, que Dios nos envía su palabra siempre con un propósito. Nada es ocioso. Cada palabra de la Escritura tiene un propósito de Dios y dice que se cumple. Así que cuando el Señor nos habla acerca de su deseo de bendecirnos, su palabra misma dice que esa palabra que ha enviado en particular va a cumplir ese propósito por el que la envió. Por eso yo quiero una iglesia que está enfocada en Dios como la fuente de toda bendición. Esa iglesia que es consciente de un Dios al que puede ir y recibir de Él. La vida cristiana se trata de eso, hermanos, de recibir. No podemos dar nada si no recibimos. Absolutamente nada. Ni el que predica, ni el que canta, ni el que sirve, ni los técnicos de las demás cosas. Todo. No podemos, hermanos, dar algo que no hemos recibido primero. Y cuando nosotros lo recibimos, entonces de manera natural, hermanos, lo empezamos a compartir. Así que hemos aprendido en esta jornada que no es egoísta, no es una actitud egoísta pedirle a Dios que nos bendiga. Al contrario, el Señor espera que seamos osados, atrevidos para pedirle. Y nos pone el ejemplo de Jabes y de muchos otros hombres que estudiamos también en esta serie de meditaciones, de reflexiones. Un hombre que se atreve a decirle: Señor, yo quiero que me bendigas, pero que me bendigas en serio. No es nada más Dios te bendiga, ¿verdad? No es el Señor, bendíceme. Y muchos se quedan con que la bendición es, pues cuando menos concédeme regresar. Está bien. Muchos no regresan, pensarán, ¿no? Y tú regresas a tu casa y es una bendición, por supuesto que sí. Pero el Señor quiere que nos atrevamos, hermanos, a conocerlo a Él, a ese Dios generoso, que en verdad, hermanos, nos quiere bendecir. Pero ¿sabe? Un problema en la iglesia es que nos es más fácil a veces entender la maldición.
Para la maldición tenemos mucha fe. Si nos equivocamos, sabemos que algo malo puede pasar, ¿no? ¿Sí? Le creemos más a Murphy, ¿no? Y su ley. Si algo puede salir mal, va a salir mal, ¿verdad? Y la gente vive así, pensando en eso, en que pues ya hice algo malo, o ya no hice lo que deberíamos de hacer. Y como lamentablemente la vida cristiana, hermanos, en nuestro tiempo, la habíamos vivido, nosotros ya no, gracias a Dios, pero la habíamos vivido en un contexto de demanda, en un contexto de que había que hacer cosas para que Dios entonces nos bendijera, que había que ganar el favor de Dios, pues con todas las disciplinas de la vida cristiana, ¿no? Y era muy sencillo decir, pues, ¿cómo quieres que el Señor te bendiga si no vienes, si no diezmas, si no das, si no sirves, si no esto? ¿Cómo quieres no tener estas consecuencias si has hecho esto y aquello? Es más fácil sentirnos bajo maldición que bajo bendición. Porque es la labor del enemigo, hacernos sentir primero bajo condenación para ni siquiera atrevernos a pedirle a Dios. Porque como no lo merecemos, ¿no? Como no hemos hecho algo, no hemos logrado alcanzar el estándar que la religión nos ha puesto. Porque no es puesto por Dios. Entonces la gente entiende muy fácil la maldición. Ahora, ¿un cristiano puede estar bajo maldición? Sí, la Biblia lo dice que sí. Pero no, por ejemplo, la maldición generacional que en muchos grupos cristianos se maneja y se predica tanto. Entonces la gente, es que mi abuelo y mi tatarabuelo y no sé qué, ¿verdad? Y la gente entonces está esperando que le venga eso, ¿no? Simplemente cuando vamos con un médico a alguna consulta, la pregunta obligada por el médico es: ¿tiene usted algún pariente diabético, por ejemplo? ¿Verdad? En México todos tenemos un pariente diabético, ¿verdad? Todos. Y por ahí empieza, pues con razón, empieza la lista, ¿no? Y empiezas tú a decir, híjole, pues sí, ¿verdad? Mi familia es muy dulce, ¿no? Y entonces estás expectante, porque la misma ciencia lo dice. Pero luego llegas a la iglesia y luego todavía lo reafirman, ¿no? Hermano, es que la maldición generacional, sí, existe en la Biblia, por supuesto que sí. Y el mundo sin Cristo está bajo esa condición. Éxodo 34 dice que el Señor por ninguna razón tendrá por inocente al malvado, sino que visitará la maldad de los padres sobre los hijos y los hijos de los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. ¿Existe la maldición generacional? Por supuesto que sí. Pero Cristo, la sangre de Cristo, hermanos, ha cortado esa maldición. Sí, Pablo. ¿A qué se refiere Gálatas cuando dice que todo lo que el hombre sembrare eso es mal? Eso lo dice el apóstol Pablo. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Sí, así es. Y el contexto de eso, aunque es un principio general, pero el contexto, cuando Pablo dice eso, tu tocayo, se está refiriendo a la cuestión económica. Jesús mismo dijo, miren, mientras todo esto exista, la ley de la siembra y la cosecha, ¿no? Esto va a existir mientras la tierra exista. Y se refiere propiamente a cómo administramos nuestros recursos. ¿Sí?
Ahora, nosotros pensamos en esto, en lo que les venía comentando, la maldición generacional termina con la sangre de Jesucristo. No hay más. No hay más. Pero ¿cómo puede un cristiano, pues, estar bajo maldición? Gálatas capítulo 3, por favor, el verso 10. Pablo está escribiendo a una iglesia, ¿sí? A un grupo cristiano. Y les dice esto: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ahora, ¿qué significa esto? Usted podrá leer y decir, híjole, pues, ¿qué maldición me va a caer? No, no es así. Estar bajo maldición es estar expuesto a las condiciones que el mundo está expuesto. ¿Sí? Dice: de Cristo os desligasteis, los que por las obras de la ley os queréis justificar. De la gracia habéis caído. No significa, caer de la gracia no significa perder la salvación. Caer de la gracia es vivir en un nivel inferior, en un pacto inferior. El pacto según la ley. Dice: de Cristo os desligasteis, es Cristo ha quedado sin efecto en tu vida. Porque no recibes por gracia, sino por las obras de la ley. Estar bajo maldición, lo que dice Pablo aquí en Gálatas 3, simplemente es eso. No significa que me va a caer una maldición en particular, ¿verdad? Me puse bajo las obras de la ley, entonces me va a venir esta enfermedad, un accidente, mis hijos, mis X. No. Simple y sencillamente te sujetas a lo natural. ¿Sí? A como el mundo vive. Porque el mundo vive así, ¿no? En base a recompensas. Y tú quieres relacionarte con Dios en base a recompensas. Y dice que estás bajo maldición en automático por una razón: porque no la vas a cumplir. Por eso dice aquí: porque escrito está, maldito el que no permaneciere en todas las obras de la ley. Por eso en Éxodo 19, cuando la ley, ¿no? El pueblo de Israel dice: pues Dios, mándanos la ley, somos capaces de cumplirla sin conocerla, Eso es soberbia, eso es orgullo. Manda la ley, nosotros la cumpliremos. Y hermanos, ese pasaje se le predica a la iglesia como motivación, ¿no? Yo llegué a escuchar algunos mensajes con ese pasaje, usando como ejemplo el compromiso, ¿sí?, que el pueblo de Israel hizo. Señor, todo lo que tú mandares, nosotros estamos dispuestos a obedecer. Cuando les da la ley, todavía no llega la ley con ellos y ya están rompiendo el primer mandamiento. No tendrás imagen delante de mí, no tendrás dioses ajenos. Y aquellos allá abajo ya estaban haciendo un becerro de oro. Y todavía no les llegaba la ley, pero cuando Dios se la dio a Moisés, entonces dice: abundó el pecado. Entonces, estar bajo maldición simple y sencillamente es eso, y es algo muy grave, porque imagínense desligarnos de todos los beneficios que tenemos en Cristo. Tremendo, ¿no? Qué peor maldición que esa. Sin embargo, dice el verso 9 de Gálatas 3: de modo que los de la fe, es decir, no los de la ley,
sino los que son justificados por fe. Nos explicaba David Gallardo en uno de los estudios que nos compartió hace algunas semanas o meses ya, cuando la Biblia dice la fe, en el contexto del nuevo pacto, la fe se refiere a la fe que justifica. ¿Recuerdan? La fe, los de la fe, es decir, los que son justificados por fe, no por medio de las obras. Nosotros no nos justificamos delante de Dios porque somos buenas personas, que no lo dudo que lo seamos, salvo Ismael y yo. Todos los demás sí. Para que no te sientas tan solo, ¿verdad? Pero todos ustedes a lo mejor sí, pero nosotros, él y yo, estoy seguro que no ajusta. Y no venimos delante del Señor porque hemos hecho, porque somos, porque hacemos, porque damos, no, sino por la fe que nos ha justificado por la obra redentora de Jesucristo en nuestro favor. Y entonces nosotros, los de la fe, somos bendecidos junto con el creyente Abraham. O sea, nos refiere, hermanos, a ese pacto de gracia que el Señor tuvo con su pueblo, empezando con los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob, hasta Éxodo 19. De Génesis 12 a Éxodo 19 es todo gracia, hermanos. Lea lo que pasaba y cómo estos patriarcas y sus familias disfrutaron la bendición de Dios. Pero los que están bajo las obras, los que dependen de las obras de la ley, esos se ponen bajo maldición por esta razón. Entonces, Deuteronomio 28, del capítulo, del verso 1 al verso 13, 14 por allá, habla las bendiciones. Y a partir de ahí, 60 y tantos versículos nos hablan de las maldiciones. Como si Dios estuviera más enfocado en maldecir. Pareciera, ¿no? Porque está muy desequilibrado. 13 versos contra 63, como que es mucho, ¿no? Está muy cargado a la maldición. Pero en realidad, hermanos, lo que el Señor quiere hacernos saber es que esas maldiciones para nosotros en realidad son bendiciones. Hay una manera de definir las cosas, ¿sí? Definiendo lo que no es, ¿sí? Lo que no es. ¿Qué es bendición? Bueno, ahí nos lo detalló en 13 versos. Pero, ¿qué no es bendición? ¿Qué no es bendición? Y entonces, si empezamos a leer todo lo que no es bendición, vamos a nosotros entender, hermanos, de que el Señor nos ha librado, según lo que Pablo dice en Gálatas 3:13. ¿Recuerdan? Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Sí? Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Entonces, vaya usted y lea todas esas maldiciones que vienen ahí y dígale: gracias Dios, porque esto no es para mí. Gracias Dios, porque Cristo me redimió de esto. Entonces, como dicen los abogados, a contrario sensu o a interpretación contraria, entonces para mí la bendición es no tener esto que en el mundo hay. ¿Sí? Estas maldiciones, hermanos, las podemos por ahí agrupar
Por ejemplo, vaya al verso 21. Dice, Jehová traerá sobre ti mortandad. Por cierto, aquí cuando dice Jehová traerá, es Jehová permitirá. ¿Sí? Jehová permitirá. ¿Cómo entendemos esto? Las plagas. ¿Se acuerdan en Egipto? Está el pueblo de Israel y José les dijo, cuando llega su padre y su familia, 70 personas, los mandó a la tierra de Gosén, ¿sí? La tierra de cercanía. Y dice, cuando venían las plagas, por ejemplo, los piojos y las ranas y todo aquello, en esa colonia Gosén no había un solo piojo, una sola rana. Las tinieblas dice que por 3 días los egipcios no pudieron ver a su compañero. O sea, era tan densa la oscuridad que no podían ver su mano. Pero dice que los hijos de Dios en Gosén todos tuvieron una luz que no podía ser natural, porque si fuera natural, pues también los egipcios la tendrían. ¿Sí? Las tinieblas cubrieron toda la tierra de Egipto, incluyendo Gosén, pero ahí ellos tenían luz. Entonces, ¿qué es esto? Que Dios los guardaba. Cuando murieron los primogénitos en la última plaga, mueren en Egipto, y la Biblia nos da un detalle muy interesante. Dice que en Gosén ni los perros ladraron. Dice, ni aún los perros movieron su lengua. Cuando allá usted se imagina los primogénitos que empezaban a caer fulminados, usted se imagina lo difícil que debió de haber sido, los gritos, los lamentos. Y dice que en Gosén había paz absoluta. Así que Dios estaba protegiendo a su pueblo en medio de toda esa tragedia. Cuando aquí dice, Dios traerá sobre ti, Dios va a levantar su mano, y entonces de eso que te protege, pues va a entrar. El mal existe. Las enfermedades, la pandemia, la crisis económica que viene, la crisis social, política que estamos viviendo en el país, hermanos, yo no sé cuánto más vaya a soportar el país lo que estamos viviendo en términos políticos. Cada día es algo más impresionante aún lo que nunca imaginamos llegar a ver de un gobierno. Es increíble. Y yo no sé cuánto vaya a durar, cuánto vaya a soportar esto. Tenemos que seguir orando, hermanos, por nuestro gobierno, por nuestro país. Vamos a bendecir a nuestro país, porque esto es una olla, hermanos, que tiene tanta presión que no sé cómo vaya a liberarse. Pero en medio de todo eso, Dios ha prometido protegernos a nosotros. Pero entonces, cuando habla de la maldición aquí, en este caso por la desobediencia, acuérdense, ¿no? La desobediencia a la ley, que dice Gálatas 3, los que se sujetan a la ley y no la cumplen, obviamente, están bajo maldición. Es decir, si estabas aquí, ahora no tienes esa protección. De Cristo os desligasteis. ¿Sí? Y entonces, por ejemplo, en el verso 21 dice: Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión en ella. Es decir, la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel.
Ahora ahí el pueblo va a estar expuesto a estas enfermedades. Dice: Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor. Son muchos de los síntomas de este mal, ¿verdad? Con sequía, con calamidad repentina. Es decir, el Señor permitirá. Dios no tiene cosas malas para darnos. Cuando dice aquí pues traerá, es que simple y sencillamente quedarás expuesto a eso. ¿Sí? Estarás expuesto a lo que en el mundo hay. El verso 27 dice: Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón, de que no puedas ser curado. Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Verso 60: y traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste, y no te dejarán. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, Jehová la enviará sobre ti hasta que seas destruido. El Señor la permitirá. ¿Sí? Entonces, cuando tú lees esto y te acuerdas de Gálatas 3:13, que dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, pues dale gracias al Señor, ¿no? Gracias, Señor, porque esto no es para mí. Entonces, esta que aquí es una maldición, para mí se convierte en una bendición, porque Cristo me redimió de eso. ¿Sí? Cristo me redimió de la maldición de la ley. Toda enfermedad aquí de las que se han inventado, ¿no? Y las que se han creado y lo que sea. Y si este virus y los que sostienen las ideas conspiracionales, y si lo crearon los científicos chinos o los X, lo que sea, Cristo me redimió de la maldición de la ley. Otro grupo de maldiciones tienen que ver con la vida familiar. Dice el verso 30: te desposarás con mujer y otro varón dormirá con ella. Edificarás casa y no habitarás en ella. Plantarás viña y no la disfrutarás. Problemas de la familia que parten, hermanos, desde malas actitudes, de malos hábitos, y que llegan hasta este tipo de cosas, ¿no? En el hombre y en la mujer, a no disfrutar el matrimonio. Cristo nos redimió de eso. Así que si alguien está acá, es que no me hallo con mi esposa, tranquilo, ¿no? Cristo te redimió de esa maldición. Es que ya no lo aguanto, ya no esto, ya no lo otro. Cristo nos redimió de eso. ¿Sí? Simple y sencillamente deberíamos enfocarnos en eso. Y ya después tome todos los cursos que quiera, y que los lenguajes del amor, y que no sé qué, y todas esas conferencias que de pronto les dan a los matrimonios, ¿verdad? Pero como no les enseñan esto, todo eso es simple ley. Y entonces salíamos de los talleres de matrimonios, pues más insatisfechos que otra cosa, ¿no? Y con una lista de cosas por hacer, que por muy bien intencionados y muy animados que saldríamos, ¿verdad? Algunos pues nos duraba nomás lo de la salida del salón al coche, ¿verdad? Y ahí empezaba todo a caerse a pedazos, cuando es en realidad, hermanos, efectos de una maldición. Todo aquello, ¿no? Hace poco escuchaba a un pastor, no les voy a decir su nombre, escuchaba a un pastor en una conferencia, ahora en los de mayo, ¿no? Mensajes de la familia y todo eso. Escuchaba a un pastor
hablándoles al matrimonio acerca de Génesis 3, después de la caída, y que el deseo del hombre será para la tierra y el deseo de la mujer será para el hombre. Y él explicaba muy bonito todo eso, pura maldición, porque eso es una maldición. Y entonces el pastor entiende, hermanos, que mire, el matrimonio no es así, como si Dios lo hubiera diseñado así. Y dio una conferencia, hermanos, de cómo vive el matrimonio bajo maldición. ¿Qué significaba eso de que el hombre tenía su deseo para la tierra y la mujer el deseo para el hombre? Entonces decía, mire, por eso la mujer, su naturaleza es que lo quiere gobernar y lo quiere esto, y el hombre pues quiere correr porque a la tierra. Y así les explicaba. O sea, les predicó la maldición, hermanos. Y tú y yo no estamos más bajo esa maldición. Es esto. Cristo nos redimió de eso. Los hijos, dice, tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo, y tus ojos lo verán, y desfallecerán por ellos todo el día, y no habrá fuerza en tu mano. Ah, hermanos, los hijos rebeldes, ¿no? Y ahí estamos. ¿Cuándo irá a volver? ¿Y cuándo esto? Y cada vez más desviados, y cada vez más lejos, y cada vez más rebeldes. Y dice, no habrá fuerza en tu mano, vas a desfallecer. El 41 dice, hijos e hijas engendrarás, y no serán para ti, porque irán en cautiverio. Y hay padres hoy llorando porque sus hijos están sumidos en vicios, en malos hábitos, en toda esta nueva cultura, ¿no? Que vemos a los muchachos, hermanos, hacer su vida o de su vida nada. Si es la generación en la que a nuestros hijos les está tocando vivir, ¿no? Esta llamada generación Z, ¿no? Que ya superaron a los millennials en cosas. Es esto, maldición. Pero Cristo nos redimió a nosotros de esa maldición. Así que si nosotros vemos rasgos de esta maldición en nuestra familia, hermanos, usted agradézcale al Señor que Cristo lo redimió de ella. Y entonces eso, que aquí aparece como una maldición, para nosotros será una bendición. Hoy platicaba con un compañero, me dice, Paquito, dice, no sé, ya creo que ya lo único que me queda es que me invites a tu iglesia, ¿no? Imagínense. Digo, ¿por qué? ¿Qué te pasa? Dice, todo lo que hago me sale mal. Todo lo que hago me sale mal. Vea la maldición. 38, verso 38. Sacarás mucha semilla al campo y recogerás poco, porque la langosta lo consumirá. Plantarás viñas y labrarás, pero no beberás vino, es decir, no vas a disfrutar. No recogerás uvas, porque el gusano se las comerá. Tendrás olivos en todo tu territorio, mas no te ungirás con el aceite, porque tu aceituna se caerá. Tremendo, ¿no? Es trabajar y trabajar y trabajar y no disfrutar nada. Dice el verso 47, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas. Fíjense bien, hermanos, el Señor nos ha dado todo en abundancia, y cuando no lo reconocemos que es de Él, cuando no le honramos, como dice Proverbios 3, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y entonces serán llenos tus graneros de mosto, de trigo, y tus lagares rebosarán de mosto, ¿sí?
Es decir, lo vas a disfrutar. El Señor te ha dado una abundancia, ¿sí? Y tú no lo reconoces a Él. Piensas que es por ti. Cuando nosotros ofrendamos, cuando nosotros diezmamos, hermanos, es un acto de adoración a Dios, de reconocerle: Señor, todo es tuyo, de lo recibido de tu mano te damos. Me has bendecido tanto. Pero dice, cuando tú no quieres reconocer al Señor, ¿sí? Cuando no, de hecho es la única advertencia que el Señor le hace al pueblo de Israel aquí mismo en Deuteronomio. Dice, solamente cuando entres a la tierra y habites en casas grandes, enormes, cuando toda tu riqueza te sea multiplicada, cuídate de no olvidarte que es Jehová el que te dio la fuerza para hacer la riqueza. Es la única advertencia que les hace. Cuídate de eso. ¿Por qué? Porque dice aquí que cuando no hacemos eso, ¿verdad? Con alegría de corazón, entonces servirás por tanto a tus enemigos que enviará Jehová contra ti. ¿Sí? Pero Cristo nos ha redimido, hermanos, de toda esta maldición. ¿Cuál es el problema aquí? Este principio está por toda la Biblia. De hecho, el pasaje que hacía referencia a Pablo en su pregunta de hace unos minutos, ¿no? Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ese es el mismo contexto. En Jeremías 17 dice: maldito el varón que confía en el hombre y que hace de la carne su fuerza. Dice, no verá el bien cuando viene. Es decir, va a estar rodeado de bien y no lo va a ver. Estará siempre insatisfecho, pensando en lo que no tiene, y no podrá disfrutar lo que sí tiene. No podrá disfrutar, hermanos, que lo más maravilloso del fruto del trabajo, lo más maravilloso de las riquezas, es tener a alguien con quien compartirlas. ¿A poco no? A partir de Dios primero. Es lo más maravilloso. Lo más maravilloso de tener dinero es poder compartirlo. No en sí tenerlo, porque nunca será suficiente. Pero cuando tú lo compartes, cuando tienes algo extra y vas con tu esposa, con tus hijos, con tu familia y lo disfrutas, ¿sí? Hermanos, eso es maravilloso. Es lo mejor, ¿verdad? De tener, dar. Pero cuando no lo consideras así, dice, maldito el varón que confía en el hombre. Es decir, el hombre que está bajo maldición no ve el bien, ¿sí? Porque se enfocan en lo que simple y sencillamente no tienen. Y entonces todo lo que tienen es lo mismo cuando Jesús dijo, ¿se acuerdan? Al que tiene más le será añadido, ¿sí? Y al que tiene poco, aún lo que tiene le será quitado, ¿se acuerdan? Y siempre cuando meditaba eso, yo lo leía y decía, Señor, pues ¿cómo que al que tiene poco todavía encima se lo vas a quitar, ¿verdad? Hermanos, esta es la explicación. El que no se da cuenta que tiene mucho, aún lo que tiene, no lo va a disfrutar. Le será quitado, es decir, como si no lo tuviera. No lo va a disfrutar. Pero cuando sabemos que en el Señor estamos plenos, que en el Señor tenemos todo, y empezamos a disfrutarlo, entonces dice, le será añadido. ¿Sí? No necesitas tener mucho. Pablo dice,
he aprendido a tener contentamiento en todo. Contentamiento no es mediocridad, no es, pues aguántate, ¿no? Contentamiento, hermanos, es esa plenitud que viene del Señor por encima de todas las cosas. Y entonces dice que al que más tiene, le será añadido más. Al que se da cuenta que en el Señor tiene todo, le será añadido más. Pero al que no, entonces esta maldición, ¿verdad? Trabajas y trabajas y trabajas. Dice, siembras mucha semilla y no recoges nada, recoges muy poco. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Sí? ¿Por qué estresarse, pues? Así que cuando tú ves rastros, yo les recomiendo, de veras lo he hecho en otras ocasiones, les recomiendo, lean toda esa lista de maldiciones que está en Deuteronomio 28. Y si usted ve rasgos de eso en su vida y dice, yo creo que tengo eso aquí, dígale, Señor, gracias porque tú me redimiste de esto. Esto no debería de estar en mi cuerpo. Esto no debería de estar en mi hogar, en mi relación de matrimonio, en mi relación con mis hijos. Mi economía no debería de ser esta. No debería yo de desgastarme tanta vida en ganar tan poco. Porque Cristo me redimió de esa maldición. ¿Por qué es posible eso en nosotros? Por una simple y sencilla razón: el intercambio de la cruz. Cuando nosotros, por fe, por la fe, fuimos justificados, ¿sí? Ahora tenemos paz para con Dios. Eso es posible porque ahora el Señor no ve en nosotros pecados. No es que no haya pecado. ¿Se acuerdan de la historia de Balac? Que va a pasar el pueblo de Israel por su tierra. Solamente iban a pasar, pero él sentía celos y coraje por todo lo que había visto. Y entonces contrata a un brujo, a Balaam. Y le dice, ven y maldice al pueblo. Y Balaam le dice, espérame tantito, déjame consulto a Jehová. Va y consulta a Jehová y le dice, oye, pues quieren maldecir a ese pueblo que va a pasar por ahí. Y dice, no vayas, yo no estoy contigo para maldecirlos. Y va y le dice a Balac que no, dice Jehová que no, porque este es un pueblo bendito, no lo puedo maldecir. Y entonces dice Balac, bueno, pues te pago y por ahí es un negocio, a aquel le llamó la atención y ahí va, ¿verdad? Y se va a los lugares altos desde donde veía al pueblo y lo quería maldecir, y por más que intentaba, ya tenía lista toda su lista de maldiciones, ¿verdad? Y luego, cuando iba a hablar, se le torcía la lengua y no solo no podía maldecirlos, sino que los bendecía. Y llega el punto donde Balac le dice, oye, bueno, está bien, si no los puedes maldecir, cuando menos ya no los bendigas más, ¿no? Siempre es así, cuando el enemigo quiere cargarnos de cosas, ¿verdad? Hermanos, el Señor va a traer más bendición sobre nosotros, pero así era. Y finalmente avanza la historia, ¿verdad? Ya ven que sale en una burra, ¿no? Se va Balaam y entonces pues el Señor, ahí el ángel aparece y la burra se detiene y aquel la golpea y la burra habla, ¿verdad? Y todo lo que ya sabemos, ¿no? Para finalmente decir Balaam esto: este pueblo está bendito y yo no lo puedo cambiar eso. Pero dice la razón: no los puedo tocar por una simple y sencilla razón.
Dios no ha visto iniquidad en Israel. Y no es que no la hubiera, no es que no la hubiera, pero Dios no la había visto. ¿Por qué? Porque ellos ofrecían sacrificio. El sacrificio a los ojos de Dios, hermanos, el derramamiento de sangre que cubría el pecado. Mientras la sangre estuviera en el arca del pacto, ¿sí?, Dios no podía ver el pecado. Existía, sí, pero estaba cubierto por la sangre. ¿Qué significaba? Que el pecado estaba pagado. Entonces no podía Dios castigar 2 veces un mismo delito. ¿Ven? Los principios de la ley que nos rige socialmente, hermanos, están basados en eso. Nadie puede ser juzgado 2 veces por un mismo delito. ¿Sí? La sangre cubría el pecado y entonces Dios no lo ve y no lo puedo maldecir. Esa, queridos hermanos, es nuestra condición en Cristo hoy. Porque dice, 2 Corintios 5:21, para terminar, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Esa es la razón, hermanos, por la que la maldición no puede estar en nosotros. Esa fue la manera en la que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Dice Gálatas 3:13, porque escrito está: maldito todo aquel que muere en un madero. ¿Sí? Maldito todo aquel que muere en un madero. Tal vez la próxima semana les explique el significado de esto. ¿Sí? Por el tiempo lo vamos a dejar hasta aquí. Pero dice que Cristo se hizo maldición. Quiere decir que toda la maldición esa de Deuteronomio 28, causada por mi pecado, ya Cristo la recibió. ¿Sí? Y ya no puede operar en nosotros. Así que, hermanos, alégrense, porque todas estas maldiciones se convierten en algo a nuestro favor. De verdad, léalas. Su corazón se va a llenar de gozo de saber todas las cosas que no pueden operar en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, en tu negocio. Amén. Vamos a orar. Padre, agradecemos tanto la oportunidad de meditar en tu palabra. Gracias, Señor, porque revelas a través de ella la perfección de la obra redentora de Cristo en nuestro favor. Gracias porque no dejaste nada afuera. Aún esta pandemia y los efectos devastadores, Señor, que se empiezan a sentir en el mundo. Nada de eso, Señor. Nada de eso nos puede tocar. Gracias, gracias porque Jesús fue la provisión tuya para protegernos en este tiempo. Y porque aún las cosas, Señor, que nos llegaran a tocar, tú las vas a convertir en bendición. Aún las cosas difíciles que nos tocan vivir acá en la tierra, Señor, tú las cambiarás en gozo. Cualquier lamento que llegáramos a experimentar, Dios, tú lo convertirás en gozo. Y seguiremos disfrutando de días maravillosos en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en la familia, con los hijos, en el trabajo, en los negocios y por supuesto, Señor, en la iglesia. Sea así, Señor, tu bendición sobre cada uno de nosotros, sobre nuestros hijos y cualquier cosa de esta lista de maldiciones, Señor, que pudiéramos estar viviendo hoy. En el poderoso nombre de Jesús, confesamos tu palabra, que Cristo nos ha redimido de ellas.
y no las aceptamos más en nuestro cuerpo, no las aceptamos más en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestros negocios, Señor. En el nombre de Jesús, cambia todo esto en la bendición que Cristo pagó en la cruz, en nuestro favor. En el poderoso nombre de Jesús. Amén.